Hello, good evening. ¿Me escuchan? Hello, good evening. Okay, how are you? Fine, Miss, thanks. Okay, what about you, Carlos? How are you? No, you aren't able to talk? Okay, Eduardo, welcome. How are you? Hi, Miss. I'm fine. Okay, so now is Katie here. Katie, how are you? Welcome. Hello, Miss. Good evening. Good evening. How are you? How do you feel today? I feel very tired, but I'm good. Okay, that's the attitude. Okay, now I'm gonna start sharing my screen. Please let me know if you're able to see it. Hold on, I'm gonna hold on this section. Hello, Miss. Hi, Ingrid, how are you? Hi. Okay, we're going to start. ¿Pueden ver mi pantalla? Yes. Perfect. As you can see, this is the plans that you already have until this date. So in this occasion, let me see. Jacqueline hadn't work. And Nancy. Oh, but Nancy said that she won't continue, so that's my mistake about don't change it. So the rest, practically, you are working pretty well. Today, we're going to be studying the content about Unit 7. So if you are working between Unit 5, Unit 6, or ending up both units, you are great. But if you are still working in Unit 5, you have to work fastly. Why? Because, let me see, I need to check my agenda, but I have this thing here. The course is ending up on May 29. But some of you have some troubles at the beginning of the course, so the 29, we're going to be moving to June 3rd. O sea que nosotros teníamos estipulado que íbamos a terminar curso, déjenme ver, sí, lo que era el 29 de mayo, pero por todos los inconvenientes que se nos presentaron, de que algunos no podían ingresar, que les aparecía que no estaba asignado la parte B del curso, que no tenían credenciales, en fin, ustedes ya saben esa historia. El curso va a finalizar el 3 de junio. Así es de que tenemos todavía un poquitito más de tiempo. Ahora bien, si usted me termina antes del 3 de junio, porque nosotros vamos a finalizar tutorías ya el jueves. O sea que la próxima semana solo nos vamos a quedar ahí en monitoreo, porque recordemos de que nosotros se pretendía terminar ya a inicios de la próxima semana. Pero por el inconveniente se va a dar un plazo más como de 4 o 5 días. Pero si ustedes terminan antes de ese 3 de junio, nosotros vamos a aperturar el siguiente nivel, que sería el básico 3, y el último nivel de los básicos, ya después de este nivel ya pasan al intermedio en esa misma semana, porque ahorita ya como que vamos un poquito contra reloj.
Si usted no lo puede terminar antes del 3, no hay problema. Algo que debo mencionar es, si terminan todo el grupo, porque digamos que terminan solo 5, con 5 nosotros no vamos a aperturar el básico 3. ¿Es todo el grupo o simplemente esperamos? Ahí no hay ningún inconveniente. Lo que sí, de que no va a estar usted con la presión de, ok, tengo que terminar para el 29, tengo que terminar para el 29. No. No se me confíe porque me he fijado en eso. Hay muchos que sí se me confían y en los últimos 2, 3 días están como que, Dios, ¿qué voy a hacer con esto? Y eso es exceso de confianza. Porque yo siempre lo digo, recordemos que ya estamos en invierno. Hay muchos que me dicen, Miss, yo había dejado que iba a trabajar esta noche para completar todo, pero ¿sabe qué? Empezó a llover y se fue el internet. Empezó a llover y no tenemos electricidad. Se lo digo porque justamente en la parte A mí me pasó eso, de que varios me comentaban esos inconvenientes. O sino que me decían, mire, Miss, fíjese de que tengo problemas de que con mi trabajo, que no tengo mucho tiempo. Por eso usted tiene 4 unidades a desarrollar en 3 semanas. En este caso, incluso algunos van a tener el mes, algunos otros no, porque se tardarán un poquito más en recibir sus credenciales. Pero si usted quiere hacerlo de lo que tendría que desarrollar en 3 semanas o en un mes, en 1 o 2 días, ahí ese es exceso de confianza. Yo entiendo de que tengamos inconvenientes, que tengamos otros compromisos. Pero yo siempre digo, este también es un compromiso. Y usted debe programarse, ok, no puedo trabajar toda una unidad de un solo, pero voy a trabajar por lo menos unos 15 minutos cada día o cada 2, 3 días. Pero hay personas que no me tocan la plataforma por una semana entera. De barato, como dicen, porque hay personas de que solo entran al inicio solo para que no se le bloquee su usuario y vuelven a aparecer hasta en la tercera semana. Cuando ya faltan 2, 3 días para terminar el curso, ahí quieren hacer todo el trabajo. Y yo se los mencioné. Tal vez el trabajo que vienen haciendo ahorita no es el más complicado, pero muchos ya resintieron el factor, los contenidos ya son más complejos. Ahora ya no es solo juegos. Ahora sí ya es un contenido un poquito más pesado. O sea que si usted solo lo quiere desarrollar por cumplir, pero no por aprender, lo puede hacer, pero lo va a pasar súper bajo porque los exámenes hay personas que me los dejan con 15% de nota. O sea, yo he revisado exámenes ahí en las lecciones con un 15%, un 20%. A usted le va a parecer como que usted lo completó, pero usted sabe de que esa nota está demasiado baja, porque al menos usted en esos exámenes debe llevar más del 50%, porque al final en el Average Test Score hay muchos que se quedan con 30, 40, y esa nota como mínimo debe estar en 60, mínimo, no porque en realidad es 70. Así es de que tengamos mucho cuidado con eso. Y esto es directamente para las personas de que siempre van buscando terminar todo en el último día. Yo no tengo ningún inconveniente de que usted me termine todo lo que es la plataforma y el examen para el 3 de junio. Pero pregúntese usted qué tanto va a aprender si usted hace todo eso en un día. Ahí ya es cada quien. Claro, hay personas, tenemos de todo. Hay personas de que trabajan tan bien, de que se toman su tiempo, incluso si hay algo que no lo entienden, mire, teacher, fíjese que esta lección yo no la entiendo. ¿Cómo exactamente es que hay que desarrollarla? ¿Cómo es este tema? Bien, esa Marisol lo explica. Pregunten si hay algo que a ustedes no les queda claro, ya sea que cuando estén trabajando o cuando estemos en la tutoría, pregunten. Porque si usted nunca pregunta, si usted nunca manifiesta dudas, si nunca nada, yo asumo de que todo está claro. Y muchas veces sé que no es así. Pero pues, ni modo. Si usted no habla, yo tampoco puedo ser sabia en ese aspecto. Bien. Les muestro nada más aquí. Hay unos que si se fijan, ya vamos bastante avanzaditos. Ya están trabajando en la unidad 7, que es justo el contenido que vamos a estar viendo este día. Bueno, esta noche. Y recuerden de que cuando ustedes pasen del 50% en lo que es la unidad 8 o
de que en el course completion a usted le pase del 80, yo voy a empezar a asignar el examen. Eso quiere decir que a partir de este viernes yo voy a empezar ya a asignar exámenes a quienes vayan avanzando, porque terminamos tutorías el jueves, así es que de ahí en adelante ya solo me quedo monitoreándolos. Ahora sí, me voy a mover de una vez, bueno, esta parte de acá, ¿verdad? El contenido de la unidad 7 tenemos Good Morning, The Family Picnic, Can I, Present Simple, Tag Questions, Modals, Can, and Relationships. Of course, we have the grammatical part in lesson 4 and 5. Present Simple, the tag questions, and the first model that we are going to be studying, that is Can. So now we're going to be moving to the presentation. The first part that we have are tag questions. Pero, ¿qué es tag question? O sea, es como, ¿qué? Si alguien, es muy raro, pero sí, ya ha pasado. Si alguien en algún momento tuvo o tiene Facebook, digamos, ya que es la red más práctica para uno tener, cuando uno tiene a Facebook en inglés y a usted lo etiquetan, a usted le dice, fulanito, tagging you. O sea que está saliendo de aquí. Etiquetar, ok, pero ¿qué tiene que ver una etiqueta si dice question? O sea, pregunta. Porque a mí hubo una vez alguien, es la única vez y creo que por eso no se me olvida, alguien me preguntó, teacher, ¿y si yo hago una pregunta negativa está correcta? Porque nosotros tenemos en estructura, independientemente del tiempo, afirmación, negación y pregunta, right? Pero la negación no tiene nada que ver con la pregunta, ya que la pregunta nosotros incluso la sacamos de la afirmación, pero vino esa persona y me dijo, ¿puedo yo crear una pregunta negativa? Y la respuesta es no. Para que pueda ser negativa, nosotros necesitamos las tag questions. Pero, ¿qué es tag questions? We have a short definition here and it says, a tag question is a small question that is attached. O sea, no va solita, sino que debe haber algo antes para que a ella la podamos incluir. Or tagged to the end of a sentence. Ojo, tengan en cuenta eso. Eso, lo que es la tag question, va al final de una oración. O sea que no va con una pregunta. Rather than repeat the main verb, a form of be or another auxiliary verb or modal is used in tag question. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo? De que una tag question va al final, tenga en mente, tag question es pregunta, pero va al final de una oración normal. Puede ser para evitar repetir lo que es el to be, el auxiliar, que en este caso depende del tiempo. Si es presente simple, nosotros sabemos de que el auxiliar sería do o does. Si es pasado, sería did. O un modal. En este caso, con los verbos modales, ustedes aún no han trabajado hasta justamente hoy, que vamos a empezar con el verbo modal can, que es poder, pero eso va más adelantito. Ahora bien, tenemos aquí ejemplos, porque este tema no es necesariamente de que yo tengo que darle una gran explicación, sino que todo lo que usted necesita lo podemos reflejar basado en ejemplos. Si se fijan, aquí tenemos present simple, pero recordemos que el presente simple nosotros lo podemos dividir, ya sea trabajándolo con verbo to be o trabajándolo con nuestros verbos comunes o nuestras acciones. La primera parte nosotros tenemos to be y del otro lado nosotros tenemos verbos comunes y por eso es que entre paréntesis tenemos lo que es sus auxiliares, ya que si vamos con preguntas, aunque llevan ese de tag, preguntas de etiqueta, por así decirlo, ellas, si son preguntas, recordemos que para la pregunta con los verbos comunes nosotros necesitamos nuestros auxiliares. Esos no los podemos abandonar. Lo único que yo aquí ya no me voy a detener a explicarle por qué usar el do, por qué usar el das, porque es una clase que ustedes ya vieron y se supone que ya es un tema que usted ya identifica y ya maneja. Si se han fijado, poquito por poquito, pero le vamos agregando más a lo que ustedes han venido trabajando hasta el día de hoy. Nos vamos a mover a los ejemplos de las tag questions, pero con el verbo to be.
El verbo to be nosotros ya sabemos que es is, are, am. And that's it. Ahora bien, la primera oración le dice, she's your mother. Isn't she? Ella es tu mamá. ¿No es cierto? ¿O verdad? ¿Por qué? Porque la stat question es justamente esa fracción o esa pequeña partícula que nosotros agregamos en español cuando hacemos como una afirmación, pero al mismo tiempo lo preguntamos porque necesitamos una confirmación. ¿Me doy a entender? Porque muchas veces con este tema se me confunden. ¿Me estoy dando a entender hasta este momento? Yes, Miss. Ok. Bien, imagínense que yo me encuentro a Ingrid. Yo no conozco a Ingrid en persona. Incluso no sé ni de dónde es Ingrid. Pero digamos de que yo por su foto o en algún momento me la encuentro. Vengo yo y le digo, usted es Ingrid, ¿verdad? O ¿verdad que usted es Ingrid? O sea, yo le estoy diciendo algo, pero al mismo tiempo se lo estoy preguntando porque yo no estoy segura. Entonces es justamente el papel que hacen las stat questions. ¿Por qué? Porque es una oración normal, pero al final tiene una pregunta. Pero no es que usted va a hacer esa pregunta a lo loco. Si se fijan, dice, she's your mother. Ella es tu mamá. Pero como nosotros tenemos que hacer la pregunta, si la oración es afirmativa, la pregunta o la that question va a ir negativa. Si la oración es negativa, la that question va a ir positiva o afirmativa. ¿Cómo así? She's your mother, isn't she? Respetamos el to be. Y como estamos hablando de she, obviamente lo vamos a mencionar. La siguiente dice, they are friends. Aren't they? Ellos son amigos, ¿verdad? ¿No es así? Y lo mismo, respetamos el hecho de que estamos usando are como to be, they como sujeto, pero como es afirmación, nuestra that question va a ir negativa. Pero luego, si se fijan, la tercera tenemos una oración negativa que va a pasar del otro lado con nuestra... En serio. Con nuestra that question. Nuestra that question debe ser positiva porque no pueden ir dos afirmaciones ni dos negaciones, porque entonces no tiene coherencia. Dice, he isn't your brother. Él no es tu hermano. ¿Is he? ¿O sí? Sí lo es, ¿verdad? Ahí depende cómo usted lo quiera interpretar. Luca, ahí depende cómo usted quiera interpretar esa that question, porque usted le dicen, él no es tu hermano, ¿verdad? Él no es tu hermano, ¿o sí? Cierto. Ahí depende por qué. Porque ese cierto, ese verdad o sí, viene a ser una pregunta que va mezclada, obviamente, con su afirmación. Luego dice, you aren't in the mall. Tú no estás en el centro comercial. Oh, no, sorry. We aren't in the mall. Nosotros no estamos en el centro comercial. Are we? ¿O sí? ¿Verdad? ¿O nosotros sí estamos? Ahí depende cómo usted lo interprete. You are my students. Yo le puedo estar diciendo justamente eso a ustedes. You are my students. Aren't you? ¿Cierto? ¿Verdad que sí? Ahí depende. Ahora bien, tenemos el otro lado. ¿Por qué? Porque este tema ustedes solo lo van a tener en presente simple, pero más adelante también está con el pasado, solamente porque justamente en la clase anterior nosotros trabajamos el pasado, así que lo tenemos fresquito. Y podemos hacer esa relación para que ustedes vean que la stat question usted la va a trabajar en cualquier tiempo gramatical, no necesariamente solo en presente. Tenemos los common verbs la stat question con los common verbs. Dice Carla plays the piano. Tenemos una afirmación ahí. Carla toca el piano. Pero como yo quiero hacer la stat question, yo necesito mi auxiliar primero. Mi personaje es Carla. Yo ya sé que esa es una tercera persona singular, entonces yo voy a usar el auxiliar adecuado a esa tercera persona, que sería does. Pero como mi stat question
debe ir negativa, entonces yo ahí puedo hacer esa contracción del does not por doesn't. Carla plays the piano, doesn't she? Then, you talk or you speak, it depends on. You talk a lot or you speak a lot. Don't you? Porque necesito mi third question negativa porque yo tengo una oración afirmativa al inicio. Pero la tercera está negativa. Dice, Carlos doesn't cook well. Carlos no cocina bien. Does he? ¿O sí? They don't visit us. Ellos no nos visitan. Do they? ¿O sí? ¿Sí lo hacen? It doesn't work. Does it? No funciona. Algo no está funcionando. Puede ser una máquina, puede ser una impresora, lo que usted quiera estar hablando. It doesn't work. Does it? ¿O sí funciona? We don't know. Lo que debe tener en mente es justamente que va a cruzar o la va a hacer lo contrario, lo que es la oración con la third question. Hasta este momento, ¿vamos entendiendo esta parte? Yes. Yes, Miss. Okay, good. Now we have past simple. It's the same thing. If you can handle the situation about all the things about present simple, it's the same thing because the same structure for the present simple, subject, verb, and complement. It doesn't matter if you're talking about to be or common verbs. It's the same thing that you're going to be trying to manage in the past. The only thing that you need to change, of course, is the to be, that in this case, for the past simple, you know that is was were instead of am is are, and the auxiliary, for the past simple, you already know that is did. It's easier because in present, you have more to handle. So now we have some examples, the same thing. It says, I was at home last week. I was. Yo estaba o yo estuve en casa la semana pasada. Wasn't I? ¿O no estuve? She was my teacher. Wasn't she? Ella era mi profesora, o ella fue mi profesora, o mi profesor, bueno, sí, profesora. ¿O no? ¿Cierto? ¿No es así? They were very close friends, weren't they? He wasn't very popular, was he? You weren't family, were you? You weren't in the hospital, we weren't in the hospital, were we? Si se fijan, siempre vamos respetando lo que es el sujeto y obviamente el to be, porque justamente ellos son los que vamos a aplicar en la third questions, solo que contrario. Vuelvo y repito eso porque muchas veces se me confunden en esa parte y que me dicen, pero es que, ¿por qué tengo que hacerlo así? Porque debe ir contrario para darle sentido. Porque si no va a tener afirmación más afirmación o negación más negación. Y pues no puedes llevarlo así. Ahora bien, tenemos common verbs, pero ahora sí, obviamente, las third questions solamente las vamos a usar con el auxiliar did. Anteriormente, si nosotros íbamos a usar un verbo en nuestra oración, debemos identificar primero si es con auxiliar do o con auxiliar does, porque obviamente es pregunta al final. I work late today. Didn't I? Yo trabajé tarde hoy. ¿Verdad? ¿Cierto? She came to my house. Ella vino. Recordemos que came es el pasado de come. Ella vino a mi casa. Didn't she? You bought a new car. Didn't you? Tú compraste un nuevo auto. Un auto nuevo, como usted lo quiere tomar. ¿No es así? ¿Cierto? He didn't love his job. Did he? We didn't travel last month. Did we? You didn't practice for tests. Did you? Tú no practicaste para el examen. ¿Lo hiciste? ¿Cierto? ¿No es así? Es lo mismo.
Por eso les mencionaba, de que esto es algo de que usted vio ya hace un poquito de tiempo, pero este tiempo usted lo acaba de ver. Entonces, para hacer una relación quizás un poquito más fácil, y la ventaja es de que es la misma estructura. Solamente es de saber quiénes va a trabajar con quiénes. Si usted tiene un verbo, se lo aclaro esto, si usted tiene en la plataforma le aparece una oración con verbo, no me vaya a poner la tag question con to be. Porque si ya le aparece un verbo o una acción, usted sabe que necesita esa tag question con el auxiliar. Y viceversa. Si a usted le aparece una oración usando el to be, no me vaya a aplicar una tag question con un auxiliar, porque no tiene nada que ver. Por eso aquí quedan claros que las del to be se quedan con to be, las de los verbos quedan con sus auxiliares. ¿Ok? ¿Preguntas hasta este momento? No, Miss. No questions. Ok. Bien, aquí ya para resumir esta parte de la clase dice, if the sentence is negative, the tag is usually positive. You didn't tell him, did you? She doesn't know you. Does she? Sentences with negative words are considered to be negative. ¿Cómo así? Aunque la oración no lleve el don't, isn't, aren't, doesn't, didn't, dice, si la oración tiene palabras negativas, ¿cuáles serían esas palabras o esas expresiones negativas? Si se fijan, la oración dice, he never drinks alcohol. Ahí no hay ninguna negación con respecto a don't, doesn't, porque tenemos drinks, obviamente sería un auxiliar, pero dice de que si ya tienen una expresión negativa, la oración es considerada negativa y por ende la tag question va a ser positiva, porque ahí tenemos que él nunca bebe alcohol. Entonces, ese never es una negación. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Aplicar y lo que es la tag question positiva. Ahora bien, ¿por qué sería el does? Porque estamos hablando de él. No podemos decir do he. No hace match, porque ya tenemos nuestro sujeto. Entonces sería does he. ¿Por qué no sería entonces is he? Porque tenemos el verbo beber, tomar. Bueno, sería beber, porque tomar ya es otro verbo. Entonces, si usted ya tiene un verbo, usted sabe de que esa tag question usted la debe crear con un auxiliar. Si no tuviéramos un verbo o una acción común y que tuviera algo relacionado con el to be, ahí sí sería is he. Pero en este caso ya tenemos drinks, entonces vamos a usar nuestro auxiliar, que sería el que corresponde a el pronombre he. Luego dice nobody left a message. Nadie. Nobody. Nadie. Dejó un mensaje. Did they? Did they? ¿Por qué? Porque dice left. Left es el pasado de leave. Aunque left también es izquierda, pero aquí es más guiándonos por el contexto. Nadie dejó un mensaje. Did they? Lo hicieron. Pero como tenemos ese nobody, es una oración negativa, entonces nuestra tag va a ir positiva. Bien, ahora nos movemos a la otra parte, que tenemos el primer modal. Los verbos modales deben tener claro algo. Se recuerdan de que nosotros en el presente simple, nosotros le agregábamos S a los verbos en la tercera persona y de ahí lo cambiábamos o le podíamos agregar lo que era el ing para progresivo. El verbo can, con su negación can't, es un modal. O sea que para ellos, digo para ellos porque este es el primero que ustedes van a ver en la otra clase. Vamos a ver, si no me equivoco, 2 más. Y después en el siguiente nivel se ven otros. Ellos no pertenecen a ninguna de esas reglas. Ellos no encajan en ningún lado. Siguen siendo verbos, pero son modas.
verbos modales. Entonces, ellos por sí solos se van moviendo ahí y no tienen y no siguen ninguna regla. Bien. Permítame. Me quedo muy abajo. Okay, let's see. Okay, better. Dice, what is a modal verb? Ojo. ¿Qué es un verbo modal? Entonces, no estamos hablando exactamente del modal can, sino de todos los otros modales. Porque tenemos en el can, su pasado que sería el could, el would, able to, and so on. Todos ellos son verbos modales. Dice, these are verbs that indicate likelihood, ability, permission, or obligation. El can lo vamos a aplicar solo en presente. Debe tener claro eso. Porque can es poder. Puedo. El pasado, si usted quiere decir yo podía, ella podía, nosotros podíamos, sería el could. Pero vuelvo y repito, ahorita nos quedamos solamente con el can. Y solo ese verbo puede presentar habilidad, ofrecimiento, posibilidad, permiso, negación, algo que no esté permitido, y solicitar algo. Request es que usted quiere solicitar algo. Por eso, request and permission muchas veces lo toman como que es lo mismo. Porque si se fijan, incluso los ejemplos en request and permission. Dice, can you hand me the pen? O sea, puedes alcanzarme, puedes pasarme el lapicero. Y en permission it says, can I use your book, please? ¿Puedo usar tu lapicero? Ahora bien, algo que deben tener en cuenta es esto. Para aplicar el can a permiso, solicitar un permiso, es de una manera informal. Yo puedo decir, can I go to the movies? Can I take your book? Can I... una frase muy común cuando nosotros estamos en salón de clases, can I go to the bathroom? Está pidiendo un permiso. Y en realidad está bien estructurado, pero el can para permiso es muy informal. Por eso, cuando nosotros pedimos un permiso, normalmente se trabaja con may, M-A-Y. Y usted me va a decir, pero may es mayo. Sí, yo lo sé, pero may también es un modal. Es aquí todo un juego de palabras. Pero bien, nos vamos a quedar siempre con nuestro verbo modal que sería can. The first sentence that we have, or the first example, for ability. Keep in mind, the can is just for present. Todas las aplicaciones que nosotros vamos a tener de can van a ir en presente. It says, I can speak 4 languages. Ability. Ofrecimiento. Can I help you? Si usted llama a un call center y es en inglés, how can I help you? ¿Cómo puedo ayudarle? Possibility. Smoking can cause cancer. It can be. We don't know. Request. Can you hand me the pen? Cannot. Something that is not allowed. O sea, una prohibición. You can't smoke here. You can't. Ahora bien, ese cannot, su contracción es can't o uniéndolo, cannot. Así, tal cual. Haga cuenta que ese cannot solamente le quita el espacio y lo une cannot o can't. It's up to you. Yo solamente se los menciono. Ahí depende usted cómo lo quiera aplicar. And the permission. Can I use your book, please? Now, we have some examples here about ability and offer. I can swim. I can speak English. I can sing and dance. I can play soccer.
Si se fija, yo puedo nadar, yo puedo hablar inglés, yo puedo cantar y bailar, yo puedo jugar fútbol. Perfect. I have some abilities. Ahora bien, piense usted, ¿qué es lo que usted puede hacer? Al menos una habilidad que usted tenga, que usted considere que usted puede desarrollarlo. Los escucho. I can study English. You can study English. Perfect. ¿Alguien más? Sería I can cooking. Es como cocinar. I can cook. Just that. I can cook. Ajá. Yes. Okay, you can cook. Perfect. Because I cannot. Pero usted tiene la habilidad. Porque créanme, eso de cocinar no es para todos. Te lo digo por experiencia. Ajá. ¿Qué más? ¿Alguien más? Alguien que me diga, I can drive. No todos podemos manejar. Entonces es otra habilidad. Todas esas cosas que usted diga, o póngase a pensar usted después de esta clase, ¿qué cosas yo puedo hacer y qué cosas yo no puedo hacer? Y ahí usted solito va a estar practicando el tema sin querer. Luego tenemos offer. Esto normalmente es alguien que trabaje en atención al cliente. Son las preguntas normales que uno puede hacer. Si se fijan, tenemos, can I help you, mister? ¿Puedo ayudarlo, señor? How can I help you? Es otra forma de preguntar. ¿Cómo puedo ayudarle? Can I give you a glass of water? ¿Puedo darle un vaso con agua? Can I call you? ¿Puedo llamarte? Can I explain you? Imagínese de que usted está como trabado en algo que no entiende. Yo, can I explain you? Can está enojado con su novio, su novia o quien sea. Can we talk? ¿Podríamos hablar? ¿Podemos hablar? Ahí cambia. Luego tenemos possibility and request. O sea, posibilidades y un tipo de pregunta, permiso, por así decirlo. Dice, eating a lot of food can overweight you. It's a possibility. We don't know, but it can be. Comer mucha comida puede hacerte subir de peso. It is summer, so it can be a hot day. Nosotros en El Salvador últimamente es verano, entonces puede ser un día caluroso. My dog is annoyed. It can bite you. Mi perro está molesto, está enojado, puede morderte. Be careful. Request. Can you help me, please? ¿Se fijaron? En la anterior, usted ofrecía ayuda, pero en la otra a usted le piden ayuda. Can you help me, please? Because remember that you always need to be polite. Porque eso es muy común. Por ejemplo, usted va a un restaurante. Solo, ¿me ayudas? Olvidamos algo tan sencillito, el aspecto polite, el aspecto educado. Please. Una pequeña palabrita, pero se olvida. Entonces, en inglés también se olvidan. Por eso este es ejemplo. Can you help me, please? Can we play soccer? Can you turn off the TV? O, can you turn on the TV? Puedes encender o puedes apagar el televisor. And then we have the permission. Can I have a snack? Can you take us a photo? Can we go out tonight? Another permission. Solicitud de algo, posibilidad, ofrecimiento, habilidad y permiso. Si se fijan, tiene muchas partes donde entra lo que es un solo modal. Ahora bien, tenemos esta parte de cannot o can't, que es lo contrario, porque en todas estas nosotros teníamos afirmación, pero ahora nosotros tenemos su negación. You can't use your cell phone.
No puedes usar tu teléfono. You cannot drive a motorcycle. No puedes manejar una motocicleta. Ariel can be quiet. Ariel no puede estar callado. We cannot, bueno, cannot stay there at nights. Nosotros no nos quedamos ahí en las noches. They can't build a house, but they can't decorate it. Si se fijan en esta última, nosotros tenemos la negación, pero también tenemos una afirmación. They can't build a house. No pueden construir la casa, but they can decorate it. Pero sí pueden decorarla. Ahora bien, si tenemos como preguntar con el modal, porque esa es la versatilidad de ellos. Y si se fijan, aunque es un verbo, no necesitamos un auxiliar para nosotros crear una oración. O una pregunta en este caso. Tenemos WH questions en este caso también. Las WH plus can. It says, where can I find you? Ahí tendríamos que usar el do, porque el sujeto es I, pero como es un modal, no aplica. Where can I find you? ¿Dónde puedo encontrarte? How can we call you? ¿Cómo podemos llamarte? When can you come to our house? ¿Cuándo puedes venir a nuestra casa? What can I know you? ¿Qué puede molestarte? Why you can't help me? ¿Por qué no puedes ayudarme? Y that's it. So, are we clear? Con los dos, porque si se fijan, vimos that question y el modal can. Questions so far? Or no questions, are we clear? Tengo a 10 personas aquí ahorita. ¿Preguntas? ¿O todo está claro? Ok, entonces, ¿cómo? It's so clear. Ok, vamos a ver si es verdad. Gustavo, if I said, is she your mother? Sorry, she is your mother. I'm talking with Gustavo right now. If I say, she's your mother, ¿cuál sería la that question de esa oración? She's your mother. Gustavo, are you there? No? Okay, Meli. Sería completando are not Listen carefully. If I say, she is your mother, ¿cuál sería la that question de esa oración? it's not she. Is not she? It's not she. Okay. Or isn't she? Perfect. It's Okay. Jocelyn. Si yo digo, we play soccer, ¿cuál sería la that question de esa oración? We do not. We? Don't we? Don't we, porque recuerden que es pregunta. Perfect. Okay. Let's see, Carolina. If I said, they don't visit us, ¿cuál sería la that question de esa oración? They don't visit us.
Doesn't they? Doesn't they? ¿Cuál es el auxiliar de they? They. Do they? Do they? Okay. Manuel, if I said, I am a doctor, ¿cuál sería la third question de esa oración? Excuse me, miss. Can you repeat? I am a doctor. The tag question sería Ajá. sería Vaya, lo vamos a cambiar porque siento que con el I siempre cuesta un poquito. He is a doctor. ¿Cómo sería la third question de esa oración? He is a doctor. sería it's not Isn't he? Just that, isn't he? Because he is a doctor. Tenemos una afirmación y la third question debe ir negativa. Isn't he? ¿Por qué? Porque recordemos cómo iniciamos la pregunta cuando estamos trabajando con el to be. Otra oración, digamos, they aren't at home. Katy, ¿cómo quedaría esa third question? They aren't at home. Don't they at home? They aren't. We are talking with to be. They aren't at home. Es una negativa. Entonces, ¿cómo quedaría la third question de esa oración negativa? Do they at home? Why do? Estamos usando el to be. No necesitamos el auxiliar. Aren't they at home? Are they? Porque la oración ya es negativa. Solo necesitamos la third question positiva. ¿Ven lo que les digo? Sí se me están trabando la mayoría. Tengamos cuidado con eso. Deben revisar esa presentación PowerPoint. Yo ahorita ya al finalizar la clase se la voy a compartir y revísenla. Revisen esa presentación. Igual si necesita algo para repasar, también la clase va a estar en unos minutos ya subida. Y si no, pregunte. ¿Ok? Nos vamos a quedar hasta acá. Trabajemos en plataforma, tratemos de ponernos al día y nos vamos a estar viendo en la clase del día jueves. Good night. Good night, miss. Good night. good night, miss. Thanks. No, me pregunto.